Buenas noches, estamos aquí, Introducción a la Torá, presentando esta serie que se llama Pablo, pero con 3 capítulos. La primera es Conociendo a Pablo, la segunda es La verdadera identidad de Pablo y la tercera, Pablo versus el judaísmo. Estas 3 conferencias se estarán dando el 1 de diciembre, o sea, el día de hoy con Conociendo a Pablo, luego el 8 de diciembre con el capítulo número 2 y cerramos el 15 de diciembre con el capítulo número 3, a cargo del Moré y líder de la comunidad judía sefardí, Torah Leculam. Para nosotros es un honor tenerlo aquí el día de hoy. Implementaremos algunas pautas antes de ceder el micrófono al Moré. Lo primero es que las preguntas usted la anota y la dejará para el final. Lo segundo es que no hay intervenciones. El More va a dar la clase y al final es que vamos a socializar, pero solamente preguntas y comentarios. No hay debates. El More no va a debatir con nadie. Número 3, los micrófonos estarán apagados, así que por más que usted intente abrirlo, no se le va a poder abrir. Entonces, esas serán nuestras pautas. Número 3, no hay intervenciones. Número 2, preguntas y respuestas al final. Y número 3, los micrófonos estarán apagados. More, si usted antes de iniciar quiere decir algo sobre esto, puede hacerlo. Y si no, tiene toda libertad de empezar. Los micrófonos son suyos. Shalom, Brajot. Shalom, buenas noches para todos. Espero que todos estén bien. Baruch Hashem. Bueno, el propósito de esta clase, ya que se me ha invitado a Introducción a la Torá, es que realmente nosotros conozcamos la identidad de Pablo o Saulo de Tarso o Rashaul o Shaul. Entonces realmente quiero que ustedes sepan que no es nada personal, ni es tratar de atacar la fe de nadie. No vamos a atacar, solamente vamos a argumentar lo que nosotros realmente hemos visto a través de las escrituras. Vamos a ir estudiando, yo voy a ir recitando y citando algunos versos, tanto del Nuevo Testamento como del Tanaj. Entonces realmente quiero que ustedes tengan su apunte para que puedan apuntar, tengan un lápiz, un cuaderno, un lapicero, para que anoten. Lo que yo voy a ir explicando no es cuestión de debate, no es para realmente refutar la fe, no, sino que ustedes mismos luego hacen un análisis por cada clase que vayamos dando y ustedes realmente determinan lo que ya ustedes determinen determinar, lo que ustedes quieran aceptar. Yo solamente voy a poner, como dicen acá, la carta sobre la mesa. Entonces, para poner la carta sobre la mesa, lógico, hay que entender que la base fundamental de lo que nosotros vamos a utilizar debe de ser el judaísmo, porque en realidad el Nuevo Testamento, mayormente los discípulos de Jesús, Pablo, todo se supone que salió de adentro del judaísmo. Entonces debemos de acoplarlo a lo que los judíos vivieron en aquel entonces, cómo realmente era la enseñanza judía, cómo pensaba un judío. Y no será tan fácil, ya que Pablo asume la responsabilidad de que él era judío. Jesús era judío. Los discípulos también eran judíos. De chepa, de suelta, el mismo Pablo le dijo a Pedro: tú y yo somos judíos de nacimiento. Entonces debemos comprobar esto a la luz de la escritura. Debemos conocer el personaje de Pablo, a ver si todo lo que realmente él dice es cierto, dando siempre el beneficio de la duda. Para eso me gustaría que iniciemos en el libro de Filipenses. Esa es la base que voy a utilizar. Voy a utilizar como base el libro de Filipenses. Yo estaré entonces compartiendo lo que son los
los versículos aquí en pantalla. Entonces, lo haremos de manera en vivo. Filipenses, capítulo 4. mírelo aquí. Si usted lo puede ver, mira cómo se va a estar transmitiendo los versículos. Okay, continúa. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 3, perdón, 3, José. Filipenses capítulo 3. Sí, continúa. En el verso 4. Okay, en adelante. Sí, ya está en pantalla. Adelante. Entonces aquí vamos a empezar como base con Filipenses capítulo 3 en el verso 4. Dice así, hablando el apóstol Pablo, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo. More, su micrófono está apagado. Parece que se le apagó sin darse cuenta. Vuélvalo a encender. Ahora sí. Se quedó Correcto. En la tribu de Benjamín. Continúa. Sí, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuanta cosa eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces aquí iniciamos con el texto base. Entonces yo voy a citar algunas coincidencias históricas, como por ejemplo en el libro de Flavio Josefo, La guerra de los judíos, aparece una cita que puede ser una coincidencia y dice, cierto Saulo, varón notable que ejecutaba judío en la ciudad de Encitópolis. Entonces Flavio Josefo nos habla de un tal Saulo, que ese Saulo ejecutaba judíos. Entonces vamos a seguir leyendo alguna cita para nosotros poder comprender. Me gustaría que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 13, verso 2. Sí, ya lo estoy transmitiendo. Hechos 13. Sí, Hechos 13, verso 2. Ya está Dice, en pantalla. Gracias. Voy a leer desde el verso 1. Dice, habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces aquí tenemos ciertos problemitas que empiezan a aparecer, y es que realmente dice que Pablo, que él dijo que era judío, ahora nos sale aquí que él se había criado con Manaén y Herodes tetrarca. Pero lo importante de esto es que si alguno puede anotar para que luego lo busquen en el diccionario Strong o en cualquier, o en el Tugis o en otro diccionario, la palabra que se utiliza para criados que se habían criado es del griego suntrofos, que significa compañeros de leches. O sea, era una palabra que se utilizaba para los hermanos. Cuando un hermano se criaba en la misma casa de otro, se utilizaba esa palabra, o un compañero muy cercano.
Entonces aquí empieza a dar el contexto judío el primer problema, dado el caso que los herodianos eran idumeos. Los herodianos eran idumeos. Los herodianos estaban totalmente rebelados contra los judíos. Incluso algunos de los herodianos llegan a el poder porque Roma le otorgó a ellos el poder para burlarse de lo que decía la escritura, de que un linaje de David tenía que permanecer perpetuamente en el trono. Y ellos pusieron un herodiano como vasallo para burlarse del pueblo judío. Y siempre esa dinastía herodiana fue totalmente ajena al judaísmo porque eran idumeos. De suerte, el mismo Jesús le dice en una ocasión a los discípulos que se cuidaran también de la levadura de Herodes. Y el primero que intentó matar a Jesús fue el mismo Herodes. El libro de Lucas, capítulo 13. Libro de Lucas, para que vayamos viendo quiénes son los herodianos. Capítulo 13. Lucas, capítulo 13. En el verso 32, en el verso 31. En aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, ese es Jesús, id y decí a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Entonces vemos que el mismo Herodes quería matar a Jesús. Ahora usted puede preguntar por qué. Realmente Herodes era un idumeo y odiaba a todo lo que se llamara judío, los herodianos. Entonces ya aquí nos presenta este primer problema, que los herodianos no se llevaban entre sí con los fariseos, por eso los fariseos van y le avisan a Jesús. Entonces esta es la primera discrepancia que presentan los textos de Pablo, donde no dicen que él se crió con Herodes, sin embargo, él dice que era fariseo, donde los fariseos no se juntaban con los herodianos para nada. Por eso la palabra fariseo viene de la palabra perush, que significa quien pregunta o apartado, porque estaban totalmente apartados. Entonces ya vamos viendo complejidad a la hora de tildar a Pablo de fariseo y a la vez de compañero de leche de Herodes. O sea, eso va presentando un problema. De cierto, voy a topar un poco de la historia. En Taví 73A presenta este texto y dice Taví 73A que Manahem y Agripas, Herodes y un hombre llamado Saulo Bal Antitapel. Vuelvo a repetir al paso. La Taví 73A. 73A. Citando también la homilia clementina 2.7. Y Taví 73A dice que había un hombre llamado Manahem, otro llamado Agripa II, Herodes, y otro llamado Saulo Bal Antitapel, que eran los tres hermanos. Entonces aquí nos presenta este texto como una coincidencia en la homilia clementina, donde realmente nosotros vimos y leímos en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 2, que nos habla de un tal Manahem, de un Herodes y de un Saulo. Entonces, ¿qué coincidencia puede haber en estos tres nombres que sean lo mismo y que sean hijos de Antitapel? Antitapel, quien había ayudado a César contra Pompeyo, que era un mandato militar, y el mismo Antitapel I lo ayudó. Entonces Antitapel I era abuelo de este Saulo. Entonces ya vamos viendo como una coincidencia histórica de que Manahem, el mismo que aparece en el libro de los Hechos, Saulo Antitapel y Agripas, que es Herodes, eran hermanos. Entonces ya vamos viendo como que en realidad hay algo misterioso en el texto. Y me gustaría ahí mismo que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 13, verso 9. Libro de los Hechos, capítulo 13, voy a ir detalladamente y muy suave para que puedan anotar. Hechos, capítulo 13,
verso 9. Dice el texto así. Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, os llenó de todo, y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos de los rectos del Señor. Bueno, el hecho, lo que quería presentarle aquí es que Pablo se llama Saulum o Saulo, y de buena primera aparece en el texto de los Hebreos 13:9 con el nombre de Pablo. O sea, Pablo no es un nombre judío, pero Saulum o Saulo tampoco. Entonces estamos hablando de un hombre que nace bajo la dinastía supuestamente farisea. ¿Cómo puede él tener un nombre de Saulum a Paulum? Ahora bien, hay algunos que dicen no, porque el nombre de él era Shaul. Ok, si el nombre de él era Shaul, entonces cuando es cambiado de Shaul, ¿por qué pasa a Pablo? ¿Cómo misteriosamente se llama Pablo? Cosa que en algunas versiones mesiánicas que lo han hebraizado, donde dice Pablo y donde dice Saulo, todo lo ponen igual como Shaul. Pero nosotros que leemos el texto griego en el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano, en ningún códice aparece el nombre de Pablo como Shaul, sino que aparece Paulum. Y concuerda con Flavio Josefo, que dice que el nombre verdadero de Pablo de Saulo era también Paulum, porque él mismo se había cambiado el nombre. Ahora, según la historia de Flavio Josefo, dice que Saulo era hijo de Antitapel II, nieto de Antitapel I, y dice que había una revuelta que pasó en Jerusalén. No sé si ustedes se acuerdan de uno que menciona Gamaliel en el libro de los Hechos, que le llama el Galileo. Dice, hablando del Galileo, un aspirante también a Mesías. Y ese Galileo, dice la historia, que él aspiró a Mesías y se aprovechó de una batalla, un pleito que había entre Manahem ben Yehudá, que era uno de los celotes, y el señor Ananías. Entonces, y contra un tal también Eliezer. Y cuando el Galileo Manahem vio ese pleito, dice el libro que él se aprovechó y cogió entonces lo que eran las almas de Ananías, y dice que armó una rebelión. Y esa rebelión está ubicada en el año 34-35, dice el libro de Flavio Josefo. Dice, donde enviaron a un hombre llamado Saulum a eliminar a un hombre que se llamaba Estefanó. ¿No le suena eso a Esteban? Que fue asesinado, y dice la escritura que cuando lo iban a matar, dice que Pablo consentía su muerte. O sea, vamos a ir viendo cómo él consentía su muerte. Entonces, cuando vamos haciendo un análisis introductorio, que estamos haciendo una introducción, vemos que el pensamiento fariseo no era un pensamiento asesino. El fariseo pensaba que podía crear un sistema mesiánico con hechos. Por eso tenemos la literatura talmúdica, donde los fariseos crean el evento mesiánico para hablar de un Mesías, ya que en el tiempo de Roma, cuando estaba en Israel, no se podía hablar directamente de un rey, porque quien intentara levantar un rey se iba a oponer directamente a César, y crearon el sistema mesiánico según el tratado de Senadrín 98A y 98B, y desde ahí se empezó a utilizar el término mesiánico, y es un término creado por Gilel, el abuelo de Gamaliel. Entonces Gamaliel tenía una plenitud de conocimiento de lo que era un Mesías, y ellos estaban de acuerdo con un Mesías de la dinastía de David, un Mesías guerrero, un Mesías político y erudito de la Torá. Sin embargo, ¿cómo entonces Pablo está consintiendo la muerte de Esteban porque estaba confrontando a los saduceos? Si Pablo era fariseo y Esteban está apoyado en un conocimiento fariseo, que era la creencia de un Mesías.
Entonces aquí de nuevo nos va dejando un rastro de que si Pablo realmente era o no era fariseo. Ese no era el pensamiento de un fariseo. Entonces continuamos. La historia dice que este hombre, Saulún, entonces fue enviado, pero dice que luego se conoció con los celotes, y cuando él se conoce con los celotes, entonces dice que él tenía como una doble identidad, porque lo más revoltoso en ese entonces de los grupos del judaísmo, los celotes eran uno de ellos. Entonces a él lo mandan como un doble agente, según el libro de Flavio Josefo, para investigar o darse cuenta si realmente los celotes tenían algo contrario. Pero luego él tuvo mucha amistad con los celotas y permaneció ya con ellos. Y entonces realmente cuando se arma esta guerra entre Ananías y Manaén, que estaba apoyado por los celotas, Pablo se presenta, según el libro, como embajador, pero él tenía 20 años que no utilizaba sus credenciales romanas. Entonces, cuando él utiliza las credenciales como embajador, se dan cuenta que hizo algo incorrecto, y dice el texto que entonces los romanos lo persiguen, y cuando lo persiguen, él va y se refugia entre los judíos, y de ahí es que él cambia el nombre de Saulo a Pablo, para evitar entonces los conflictos y la persecución que Roma ya le tenía montada, por cuanto Roma entendía que él había traicionado la patria romana y ahora estaba apoyando a los judíos, que eran los celotas. Ve, porque realmente hay un problema grave al decir que Pablo era fariseo. Y lo vamos a ver. Quiero que me lean el libro de los Hechos, por favor, capítulo 22. Hechos, capítulo 22, en el verso 3. Capítulo Sí, 22, diga. Sí, sí. Si usted quiere, yo se lo puedo leer. Diga, no lo escuché. Ok, que si quiere se lo puedo leer, el texto. Ah, bueno, sí, mejor todavía, usted me lo va leyendo. Capítulo Ok. 22 de los Hechos, en el verso 3. Ok, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Cuando Usted venga. quiera que pare, me avisa. Ok, está bien, déjelo ahí. Ve, Okay, aquí tenemos otro problema. ¿Cómo es que Pablo es fariseo y instruido a los pies de Gamaliel, pero nace en Tarso? Tarso pertenece directamente a Turquía. Entonces los fariseos, que es una secta aproximadamente, por así decirlo, para que se entienda, que fluye en el año 165, año 150 en adelante, antes de la era común. ¿Cómo es que Pablo, sabiendo que los fariseos se formaron en Jerusalén y en Israel, Pablo dice que es un fariseo y nace en Turquía? ¿Cómo pudo ser instruido a los pies de Gamaliel? Cuando se habla de instruido, es que desde niño ese rabino lleva una constancia aún de lo que es el bar mitzvá. Vamos a decir el bar mitzvá, no, porque era más tardío, y el bar mitzvá en ese entonces no estaba como tal, pero el piqué la voz habla de las instrucciones del rabino al niño. Entonces, si él lo llevaba bajo las instrucciones rabínicas, ¿cómo entonces Pablo nació en Tarso y adquiere la ciudadanía romana y la ciudadanía judía, si según Flavio Josefo eso no era permitido, a no ser que le rindiera un servicio pleno a Roma? Como el mismo Flavio Josefo, que la obtuvo y le cambiaron hasta el nombre de Joseph Matitiao a Flavio Josefo, en honor al hombre que lo adoptó, que fue Flavio Vespasiano, el papá de Tito. Ahora, ¿cómo Pablo adopta esta ciudadanía y sigue supuestamente siendo judío y fariseo, donde nace en Turquía, y el hombre dice que vivía en Cilicia o Sicilia? Lo lindo del caso es que en el tratado de Sotá, para que lo anoten y lo puedan buscar en Sefaría, Sotá 9:10, en el tratado del Talmud en Jerusalén, 9a en el tratado de Babli, en el Talmud Babli, perdón, en el tratado de Sotá, dice lo siguiente:
y empieza a mencionar todos los discípulos. Sotac 9, Ragbanín de Gamaliel, Rabí Eliezer ben Jacob, 1, Jonatán ben Uziel, 2, Babak ben Butá, 3, Rabí Sadok, 4, Rabí Hanina ben Dosa, 5, Johanán ben Zakai, 6, Rabí Dosa ben Alquinas, 7, Rabí Jonatán ben Alquinas, 8, Rabí Gamliel de Yane, 9, Rabí Eliezer ben Hulknot, 10, Rabí Yehoshua ben Hananía, 11, Rabí Eliezer ben Araj, 12, Rabí Ichai, 13, Rag Jonatán de nuevo, 14. Aquí tenemos una lista de todos los discípulos de Shammai, de Hillel y de Gamliel, y no aparece en ningún lado uno que concuerde con el nombre, por lo menos Shaul, ni siquiera un Shaul, mucho menos un Saulo, pero mucho menos un Pablo. Entonces, ¿quién está hablando mentira? Los sabios, porque algo que me llama muy a la atención es que si nada más metieran los hombres que anduvieron correcto aquí, yo diría no, en realidad puede ser que lo sacaron a Pablo porque ellos nada más meten las personas que andan correctas o lo que ellos creen que también. Pero aquí ellos mencionaron entre los discípulos gente que se volvieron apicoros y se volvieron minín, o sea, gente que se volvieron hasta idólatras y dejaron el judaísmo y están mencionados ahí que hicieron cosas malas y están mencionados. Sin embargo, Pablo no está mencionado en ninguno de estos registros. Entonces, ¿cómo Pablo dice que es discípulo de Gamaliel? Lo tercero es que Gamaliel, cuando los discípulos están metidos presos y quieren matarlo, le dice a los fariseos, miren, se levantó fulano de tal y muerto él, murió fulano también. El pueblo se volvió nada. Muerto Judas el Galileo. Y dijo él, y muerto también Teudas, también el pueblo se volvió nada. ¿Y quién mató a Teudas y a Judas? Los romanos, nunca los mismos judíos cazaban a un hombre que aunque esté actuando de una manera incorrecta, matara a los romanos. Si se entendía que el pueblo judío iba a ser libertado a través de una guerra, como lo vimos después años adelante, en el año 135, que el Almocho y Monte Balcova y muchas más. Entonces, ¿cómo es que realmente Pablo está cazando a los judíos y lo está persiguiendo a muerte? Vaya analizando, no es para atacar. ¿Cómo es que le está matando los judíos que creen en un Mesías? Y supuestamente él dice que pensaba que le estaba rindiendo un servicio a Dios. Si él era discípulo de Gamaliel, ¿cómo él va a buscar la aprobación de la carta donde los saduceos o donde los sacerdotes? Si Gamaliel era fariseo. Otra cosa, Gamaliel era el nazi, un líder, conocía a los sacerdotes y los discípulos más destacados de él tenían que ir delante de los sacerdotes con Gamaliel cuando había reunión. Y sin embargo, Pablo le dice a un sacerdote, sepulcro blanqueado, como tú me golpeaste, así te va a golpear Dios. Y después cuando le dan una galleta y le dicen, así le habla tú al Cohen, dice Pablo, ay, perdónenme, yo no sabía que él era el Cohen. Y como un hombre que es fariseo de fariseo, que estudió a los pies de Gamaliel, que se crió en Jerusalén, no conocía la dinastía de los sacerdotes. Y sumo, dicen algunos, no, era que él no tenía la ropa de sacerdote, pero nunca el sacerdote andaba con su ropa, porque dice la Torá que el sacerdote se quitaba la ropa y la dejaba dentro del templo para que la santidad de la ropa no se le transmitiera al pueblo. Entonces ahí vamos viendo cierta discrepancia con la personalidad de Pablo y solamente estamos conociéndolo a él por arribita. Entonces me gustaría ir a Hechos capítulo 26, José. Hechos 26, versos 4 y 5. Excelente. Hechos 26. Hechos 26, ¿verdad? Sí, versos 4 y 5. More. Ok. Dele. Okay. Vida anterior de Pablo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo
desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, yo viví como fariseo, dice ahí, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Párelo ahí. Doctrina farisea, Midra Rabá, dice que los fariseos, o sea, que los muertos iban a resucitar todo en Israel. El Talmud habla de la resurrección de los muertos. Es una doctrina farisea. Incluso se ve algo contradictorio, donde después él mismo, en una reunión que tienen una disputa, dice que él se dio cuenta que habían saduceos y fariseos, y cuando él se dio cuenta, dice, a mí me acusan de creerle, de no creer en ángeles y de la resurrección de los muertos. Entonces él mismo afirmó ahí que los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Entonces ahora dice que los judíos lo están acusando por él creer en que los muertos resuciten. Entonces esto se ve algo discrepante en sí mismo, porque es una doctrina totalmente farisea el creer en la resurrección de los muertos. Es una interpretación tradicional que incluso lo vemos en los 13 principios de fe del Rambam, donde el mismo Rambam dice que creamos con Emuná Shelema en la resurrección de los muertos. Me gustaría, José, que me lea el verso 9, por favor. Claro que sí. Pablo el perseguidor, dice el título. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Usted ve, la palabra yo di mi voto es la palabra griega zephos. Zephos significa veredicto, o sea, dice Pablo, y yo di mi veredicto, o sea, él completó la matanza. ¿Cómo los fariseos ahora mismo tienen este pensamiento? A rebelarse contra Jesús, contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pero el mismo Gamaliel lo dijo, déjenlo, no sea que ustedes estén peleando contra el mismo Dios. Gamaliel, ¿cuál judío persiguió a los aspirantes a Mesías que andaban correctos tratando de libertar al pueblo de manos romanos? ¿Por qué lo mete en cárceles si él era fariseo? ¿Por solamente creer que Jesús era el Mesías? ¿Cuándo un judío ha hecho eso? De matar a una persona que crea, pero ni en la actualidad, ni en los tiempos de Adolfo Hitler, ni en los tiempos más remotos, los judíos han matado cristianos porque los cristianos crean que Jesús es el Mesías. Y mire que hoy en día no estamos hablando de la misma enseñanza que se tenía en el tiempo de Jesús, porque todavía en el tiempo que estamos hablando, a Jesús lo tenía Pablo como un hombre, porque vemos cómo él habla, que aquí él habla de una persona que él dice que quería hacer cosas contra ese nombre. Si él era judío, ¿cómo es que él ahora lo persiguió, lo metió en cárceles? Dice él, y matándolo. Y dice que dio su voto para matarlo. Donde la Torá dice, no asesinarás. Dice la Torá que no asesinarás. Entonces, ¿por qué si él era fariseo lo mataba? Por solo creer en el nombre de Jesús o creer que Jesús es el Mesías. Incluso dice el verso 11, y muchas veces castigándolo en toda la sinagoga. Eso lo da a entender que los judíos estaban en la sinagoga. Oiga, ¿dónde él lo castigaba? En la sinagoga. Entonces, si estaban en la sinagoga, eran cristianos los que él estaba matando. Permanecían en las sinagogas. Eso incluye que Pablo no tan solo estaba matando lo que se creían en Jesús, sino que estaba matando a todos los que están en esas sinagogas. Porque ¿cómo él podía diferenciar en unas sinagogas cuáles eran los que creían en Jesús como Mesías y los que no creían, si seguían siendo Jesús, si creían siendo judíos? Rabí Akiva creyó que Bar Kokhba era el Mesías,
y eso garantiza que realmente él era mesiánico, porque él creía que Rabí Akiva era el Mesías. Eso es una doctrina farisea, creer en el Mesías. Nunca los fariseos han matado. Como Pablo, si era fariseo, está matando y arrastrándolo en la sinagoga, oiga, y haciéndolo blasfemar. Entonces ellos estaban en lo correcto, porque si dice que él lo hacía blasfemar, era que lo estaba haciendo hablar mal de lo que estaba bien, porque lo estaba haciendo blasfemar. Y la palabra blasfemar es hablar mal de alguien o de una autoridad. Entonces lo estaba poniendo a hablar mal de su autoridad. Eso no cabe en el pensamiento judío. Y dice el verso, y enfurecido sobremanera contra ellos, lo perseguí hasta en ciudades extranjeras. Como ahora un hombre que tiene ciudadanía de Roma y es judío anda por ciudades extranjeras persiguiendo gente? ¿Bajo qué jurisdicción un fariseo lo estaba haciendo? ¿Bajo qué jurisdicción podía él ir a perseguir a una gente en Arabia Saudita, por así decirlo? ¿Cómo podía él, si era un simple judío solamente con ciudadanía romana, tener un poder que en otras ciudades extranjeras él pueda cazar gente que creían en que Jesús era el Mesías? Incluso aún así esto se pone un poco delicado, porque el mesianismo de Jesús era todavía pleno en ciertas ciudades, y él dice que estaba en ciudades extranjeras, o sea, extraña a Jerusalén y al pueblo hebreo. Y todavía esa enseñanza así tan fuerte en el tiempo que él está hablando no estaba todavía tan desarrollada. Baruch Hashem. Entonces vamos viendo ya la discrepancia que nos va mostrando el ser judío con que realmente Pablo sí podía ser idumio, porque dice que se crió con el señor Herodes. Ahora quiero mostrar otra cita, señor José. Quiero mostrar Romanos capítulo 16, verso 11, por favor. Sí, claro que sí. Romanos 16. Continuamos. Verso 11. Aquí está. Dice Pablo: saludad a Herodión, mi pariente. Punto. Saludad a los de la casa de Narciso, coma, los cuales están en el Señor. Usted ve cómo Herodión podía ser pariente de un fariseo. Los herodianos sí eran idumios. Y la palabra para pariente aquí, lógicamente, del griego, es sungenes, que significa pariente de sangre. Concordancia y tron griego 4773. Sungenes, pariente de sangre. Entonces eso nos muestra a nosotros que Herodes era pariente de sangre. Incluso aún así, vamos a poner que no sea pariente de sangre, que sea un pariente amigo. Como un fariseo tenía un herodiano como su pariente, si ellos eran idumios y eran asesinos y perseguidores del pueblo judío. Los idumios, los herodianos. Y eso no de entender que le está hablando pariente de verdad, porque si no, en el mismo orden que él mencionó a Herodes, también él mencionaría a los demás y diría que también es su pariente. No cerraría con un punto donde dice saludad a Herodión, mi pariente, punto y seguido. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Debió decir que también esos eran sus parientes. ¿Vamos bien? Vamos en el verso 13 de ese mismo capítulo, José, por favor. Claro que sí, More. Versículo 13, seguimos. Aquí está, esta parte aquí. Déjenme sombrearla para que la vean bien. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. El verso 14. Saludad a Ansícrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Usted ve, todas estas personas son romanos e idumios, y Pablo los saluda, incluso dice saludad a mi madre. La palabra para madre aquí del griego es meter,
Meter. Y meter significa madre, literalmente madre. Es un término que cuando se utilizaba en el griego era para tu madre o para una mujer que te crió. Entonces realmente si Pablo se crió como fariseo y vivió como fariseo, ¿cómo ahora me dice a mí que tiene una madre que lo cría o una madre que no sabemos de dónde proviene esa madre y es romana? Entonces esto puede ser que concuerde con algunos escritos que dicen que los padres de Pablo, que era hijo de Antitapel, eran Antonio y Cipros, una mujer romana, Cipros, nieta de Herodes. Ustedes ven dónde vamos la familia. Entonces vamos viendo que hay una concordancia perfecta de Pablo con los idumeos, con los herodianos y no con el pueblo judío, con el pueblo totalmente hebreo. O sea, vamos viendo que él está en otra concordancia y él concuerda más con los idumeos, concuerda más con los herodianos que con los fariseos, porque realmente el nivel de lo que vamos viendo, todo lo que nos presenta es que él no es judío como tal, sino idumeo. Podemos ir al libro de los Hechos, mi amado, capítulo 16, versos 37 y 38. Hechos 16, 36, 37 y 38. Vamos, José. Bueno, lo voy a leer yo. Parecer José se movió. Informa Perla que se fue la luz. Bueno, ahora lo voy a ir leyendo yo entonces. El libro de los Hechos, capítulo 16, en el verso 37. Dice así: pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, por lo cual tuvieron miedo al oír que eran romanos. Entonces realmente queda claro que el nivel que tenía Pablo y el poder que tenía entre los romanos no era chiquito, no era chin. Mire cómo él ahora le habla y dice, dígale que vengan ellos, porque aunque usted sea romano y le hayan azotado, si usted no tiene tal poder, a usted como quiera lo sueltan y ya. Pero él mandó a buscar a los magistrados y dice que ellos tuvieron miedo, tuvieron temor al escuchar de que él era romano. Ve, incluso me gustaría continuar en el libro de los Hechos 7:58. Vamos a ir viendo la identidad real de Pablo. Hechos 7:58. Vaya anotando toda la cita. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Usted ve aquí la palabra para testigos, oiga bien, es martus. De ahí es que sale la palabra mártir, de martus. Entonces está diciendo que los testigos cogieron las ropas de ellos, no la ropa de Esteban, sino la ropa de ellos y la tiraron a los pies de Pablo. Eso en el Imperio Romano era una declaración, ya cumplimos con tu servicio. Entonces, ¿cómo ahora Pablo es fariseo y ahora manda a eliminar a Esteban? Él mismo lo dice. La ropa se la llevaron a él, o sea, confirmando que el trabajo quedó hecho. Eso se hacía en el mundo romano.
Entonces, si Pablo es un fariseo, ¿cómo es que este hombre tiene la mano tan manchada de sangre y mató a Esteban? Porque Esteban estaba remitiendo solamente contra los saduceos y contra ellos, aunque Esteban era un helénico. Pero ¿por qué mata a Esteban? Si ya realmente se supone que él, al él ser fariseo, el que debía de estar a cargo de esto era su rabino, que era Gamaliel, y no Pablo, porque Gamaliel muere en el año aproximadamente 50, mientras que esto pasa, según Flavio Josefo, entre el año 34, 36. Entonces, ¿cómo Pablo está tomando tantas decisiones, pasándole por encima supuestamente a su rabino Gamaliel? Ustedes ven que realmente esto va presentando ciertos niveles discrepantes en la personalidad o la identidad real de Pablo. Va presentando problemas. Siga conmigo, Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Hechos 22 en el verso 28. Pero voy a leerle el verso 25. Volado. Oiga bien, preste atención, mis estimados, para que ustedes mismos vayan comprobando, vayan anotando, porque esto no es para atacar a nadie. Por eso no he mencionado ninguna secta, solamente estamos hablando desde el punto de vista de lo que era un fariseo, un judío, y de lo que era un idumio. Y ustedes mismos van a decir en cuál Pablo encaja de los dos, a ver si es real lo que él dice, lo que él afirma. El verso 25 de Hechos capítulo 22 dice así: pero cuando le ataron con correa, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno. La palabra tribuno es Hilialgos. Oigan bien, Hilialgos. Vayan anotando, esa es la palabra griega para tribuno, Hilialgos. Dice, y habló al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno, que la palabra es Hilialgo, que es Hilialca. Un Hilialca era un hombre que tenía a su disposición, lo pueden ir buscando, anotando, 1000 hombres. Oiga, un hombre que gobernaba 1000 hombres, ahora lo mandó a buscar Pablo directamente a él. Pablo no está mandando a buscar un subalterno. Pablo no está mandando a buscar un hombre cualquiera, está buscando un Hilialca, un hombre que dirige una tribu, un escuadrón de 1000 guerreros, 1000 soldados. Y Pablo lo manda a buscar y viene como si este hombre que está aquí fuera un funcionario romano. Porque aunque digan que romano, por ejemplo, yo estoy preso aquí en República Dominicana después de mucho tiempo, Hasbe Shalom, que estaba fuera para otro país. Y cuando yo vengo y me azotan y me dan públicamente, y yo le diga al soldado: vaya, búsqueme a Abinadel y dígale que venga él, ¿usted cree que Abinadel va a venir? O que yo diga: vaya y búsqueme a uno de los poderosos y ese tiene que venir porque yo lo diga. Entonces, ¿cómo aquí obedecen tan fuertemente a lo que Pablo dice? Entonces dice: vino el tribuno y dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo: sí. Respondiendo el tribuno dijo: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. La palabra griega para nacimiento es genao, que significa de madre. Lo puede buscar en el diccionario Strong griego, 1080, genao, procrear. Entonces está diciendo Pablo que él fue procreado romano. Lo pueden buscar, que significa engendrar, generar, dar a luz. Pablo fue dado a luz como un romano. Y sin embargo, en vida de los 12 Césares, nunca en Tarso, Turquía, se le dio ciudadanía romana a un judío si no le rendía un servicio máximo a los romanos. Entonces, como Pablo, donde los judíos eran perseguidos, donde los romanos tenían el control, Pablo tiene una ciudadanía donde muchísimos judíos que vivieron en Tarso, en esa pequeña isla, dice Flavio Josefo y dice el mismo Clemente, dice el mismo Orígenes, dice también Tácito y Dion, que no tenían ciudadanía, que no la tenían. Entonces, ¿cómo podemos creer que Pablo realmente era un fariseo de fariseos, donde vemos cómo él tiene este apego a los romanos? Ustedes van viendo, mis estimados.
No soy yo, los mismos hechos van hablando aquí solo. El mismo Pablo dice, yo lo soy de nacimiento. Él lo dijo, yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pero si es un simple ciudadano romano y es un judío y tiene problemas de leyes judías, ¿por qué teme el tribuno? Un giliarca, un hombre de 1000 hombres, ahora teme porque habían azotado a Pablo por equivocación. Basta con un giliarca decirle al que estaba por encima de él que fue una equivocación. A un centurión. Pero sin embargo aquí vemos que este hombre teme, tiene temor. Incluso pueden anotar la palabra griega aquí, si quieren, la palabra griega para temor. Y es, déjenme buscarlo en el diccionario griego, la palabra griega para temor, déjenme ver. Así que luego se apartaron de él lo que le habían, y aún el tribuno, al saberlo, que era ciudadano romano, tuvo temor. Entonces la palabra para temor es fobeo, significa alarmarse, quedar asombrado. Quedó asombrado porque era romano y nada más era un romano que se habían equivocado y habían golpeado. Había que alarmarse, lo pueden buscar en el diccionario Strong para que lo vean, que la palabra es fobeo, que significa atemorizarse, alarmarse, quedar asombrado, temblar, hacer reverencia, amedrentarse. Eso está en la concordancia Strong en el griego 5399. Entonces aquí vamos viendo cómo es que si Pablo es judío, estos romanos se quedan atemorizados al saber que tiene una doble ciudadanía. Pero ni con Flavio Josefo, que era intérprete, ¿quién le temió? Los macabeos le temieron a Flavio Josefo, al nivel que se está hablando que se le temía aquí a Pablo. Bueno, pero quiero continuar con un siguiente verso. Me gustaría continuar ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, ya en los versos finales, en los versos 29 y 30. Dice así que luego se apartaron de él los que le habían dado temor, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo gran temor por haberlo atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Oigan, el concilio lo mandaron a reunir para Pablo, como que esto fuera algo sencillo para Pablo. Entonces véase el capítulo anterior, capítulo 21 de los Hechos, en el verso 37. 21, verso 37. Dice así lo siguiente: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? ¿Cómo el tribuno, el giliarca, confunde a Pablo con un gentilicio que había con un hombre mercenario que se había levantado y había sacado 4000 sicarios? ¿Cómo comparan a un hombre común y corriente? Es como que yo de repente esté preso aquí en la cárcel de la Victoria, un hombre que se supone que soy religioso, y que de repente me diga a mí, uno de los grandes militares, me digan, ¿y no eres tú aquel que mató a un grupo de gente una vez con Dani 45? Sería un absurdo compararme a mí con un sicario tan grande. Entonces, ¿cómo comparan a Pablo aquí con este hombre que prácticamente es un sicario, el egipcio? Y lo que le pregunta a él, ¿sabes griego? Y mire lo que hace Pablo, utiliza un subterfugio directamente y dice el mismo Pablo, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permita hablar al pueblo. Y cuando se le permitió, Pablo, estando en pie en la grada, hizo señal
con las manos al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Entonces, si él habló en lengua hebrea cuando él hizo silencio, ¿qué lengua estaba hablando él con el romano cuando el romano le preguntó? Y dice que él entonces habló en lengua hebrea. Donde realmente vemos que esos niveles de idioma, latín, griego, no lo hablaba un cualquiera dentro del pueblo hebreo o del pueblo judío, aunque en el pueblo judío abundaba mucho ya lo que era el griego koiné, pero realmente vemos a Pablo hablando con los romanos normalmente y después se para y habla en lengua hebrea, dice que es un judío y le dan la palabra. Entonces, si nosotros nos chupáramos el dedo, podemos pensar que sí que era un hombre común, pero si usted va analizando todo lo que yo voy trayendo a colación, se dará cuenta que no. Lea conmigo Gálatas 1:13. Gálatas 1:13. Estoy interpretando la misma carta de Pablo que están ahí, el mismo la dejó. Gálatas 1:13. Dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Oiga ahora dice que la palabra aquí griega eclesia, el partido, significa partido, compuesto, reunión o sinagoga, así lo tira el Strong, asamblea, congregación, así lo tira el Strong, del griego en el 1577, la concordancia de Strong. Pero ahora él dice que perseguía a la iglesia de Dios. Y como un judío dentro del judaísmo persigue la misma reunión de Dios o la sinagoga de Dios, sea cualquier otro judío. ¿De quién él aprendió esa conducta? Si Gamaliel era nieto de Gilel, y dice el Talmud que Gilel era uno de los hombres más mansos. Incluso la cita que copió Jesús o que Jesús transmitió de Mateo 11:28 la coge del Talmud citando a Gilel, donde dice Gilel: aprended de mí que soy un hombre sencillo y manso como un palomino. Que Jesús dice que aprendan de él, que es manso y humilde de corazón. Pero Gilel decía como un palomino. Y se dice que Gamaliel era muy venerado entre todos los judíos. Incluso vemos que los mismos discípulos de Jesús no se rebelaron nunca contra Gamaliel. Entonces, ¿cómo es que Pablo aprende a matar dentro del judaísmo? ¿O será para dejar el judaísmo como mal o como feo o como si el judaísmo es que le dio el permiso para él matar? La pregunta es, no conteste, solo escucho. Escuche, ¿Pablo estaba matando como judío o estaba matando como herodiano, como romano? ¿Cómo estaba matando Pablo? Vamos analizando. Ya casi estoy terminando para que entren en la pregunta. Capítulo 23 de los Hechos. Capítulo 23, en el verso 26 y 27. Dice así: Claudio, Licia, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, desde el 24, perdón, voy a leer, y que prepárense cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio, Licia, a el excelentísimo gobernador Félix, a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Oigan, porque a Pablo supuestamente los judíos lo iban a matar, empezaron a movilizar la tropa. Había que movilizar la tropa. La palabra para tropa griega es estrateuma y significa armamento extensivo. Diccionario griego 4753. Entonces, ¿cómo por un grupito de judíos que eran, como dicen los colombianos, unos culicagados, como lo dicen ellos, unos judíos que no tienen armas, para defender a un romano ahora, que es Pablo, que no es un romano cualquiera, están movilizando la tropa? Hay una movilización de tropa extensivamente, pero por Dios,
Yo creo que realmente esto tiene cierta claridad. El capítulo 23, ahí mismo el verso 35, dice, y le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. ¿Dónde? En el pretorio. Lo mandaron para donde el gobernador. La palabra para pretorio del griego 4232 es praetorión, que significa tribunal, o sea, para el edificio. Lo mandaron para el edificio de Herodes. Para el edificio de Herodes mandaron a que él esté tranquilo y lo mandaron a que le custodiase en el edificio de Herodes. O un judío fariseo de fariseo lo tienen custodiado en la casa de Herodes. Pero como esto nada más pasa prácticamente con Pablo, ni siquiera los padres de él, que supuestamente él era un fariseo, se conocen dentro del judaísmo como tal y a la misma vez en el mundo romano. Esto está claro. Pablo no era judío. Pablo era un idumio y había usurpado una identidad a base del poder que tenía, porque ningún judío mataba a otro judío persiguiéndolo tan solo porque realmente crea en el Mesías. Solamente por eso no lo iban a hacer. Eso no tiene asidero bíblico. Capítulo 13 de Romanos, vamos casi terminando ya, con la misma cita de Pablo. Romanos 13:1. Dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. La palabra someterse del griego 5293 es uputazo, es subordinar, obedecer, bajo, sometido, sujeto y sumiso. Como tú en el primer siglo le va a decir a un judío, sométete totalmente a los romanos, que esa era la autoridad. Y no tan solo eso, decirle que esa autoridad fueron puestas por Dios. Donde el mismo Jesús dice que cuando fueron los romanos a cobrar el impuesto, Jesús le dijo a ellos, ¿de quiénes son los impuestos? De los extraños, de los hijos. Y Pedro dijo, de los extraños. Y Jesús dijo, para no ofenderle, ve y busca un pescado, un pescado y sácale una drama. Ese pez se llamaba también tilapia doble estómago, porque dicen que tenía doble estómago. Y dice que quien encontraba un pez lo pescaba con esa moneda, que los pescadores iban a pescar y tiraban moneda. Y quien encontraba un pez con una moneda doble en el estómago de abajo, dice que esa persona iba a tener la suerte máxima para el resto de su vida y tenía la capacidad de ejercer poder sobre cualquier otro. Entonces Jesús, según esta historia, lo que le está diciendo a Pedro, ve y ejerce autoridad a ellos para nosotros no ofenderle y decirle de esto. Sin embargo, Pablo lo manda a que se sometan. Jesús dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que le dio. O sea, si yo no tengo nada de César, yo no tengo que darle nada a César. Sin embargo, Pablo lo manda a someterse a la autoridad, y oiga cómo lo llama, a las autoridades superiores. La palabra aquí para autoridades es exousia, del griego 1849. Significa capacidad, fuerza, competencia, libertad, maestría, magistrado sobrehumano, potentado, símbolo de control. ¿Quiénes eran? Los romanos. Y Pablo dice que los romanos son las autoridades superiores. Y dice que por Dios fueron establecidos. La palabra para establecido del griego 5021 es tazo, que significa asignar o disponer a la fuerza. Entonces realmente el mismo Pablo está diciendo que en aquel entonces le estaba mandando a los judíos a que se sometan bajo todo lo que estaba haciendo Roma a las autoridades superiores, porque ellos fueron puestos por Dios. Pero Dios mío, mis estimados, esto no tiene asidero del mundo judío. Esto no es judaísmo. Esto no fue lo que realmente Pablo supuestamente aprendió de los fariseos. Esto no era lo que los fariseos pensaban. El mundo fariseo tuvo problemas internos entre ellos, pero no a esta magnitud de asesinato, de matanza, de sujetarse, de decirle, lucha tú como un buen soldado, donde sabemos que los soldados en ese entonces eran las tropas romanas. Tenemos Gálatas capítulo 2, verso 15.
More, Diga. ya estoy aquí. Ok. Gálatas 2. Gálatas 2:15. 2:15, ok. Sí. Entonces, nosotros, coma, judíos de nacimiento, coma, y no pecadores de entre los gentiles. Mire ahora, esto yo no sé si es un plural modesto o qué tipo de plural es que Pablo está usando. Él le dice a Pedro, tú y yo somos pecadores, no somos pecadores, somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahora, ¿a cuál le creo de los dos? ¿Pablo nació judío naciendo en Roma o era judío por ascendencia? ¿O cómo fue? Porque él dice ahora que él era judío de nacimiento, donde vimos que él dijo que él adquirió la ciudadanía romana de nacimiento. Entonces, ¿en qué lado fue que nació? Sin embargo, yo tengo aún fuente de los mismos cristianos, del mismo Jerónimo de Estridón, que el mismo Jerónimo de Estridón dice que Pablo nació en Jicala, una ciudad de Galilea que realmente ahí era que habitaban muchos idumios. Entonces realmente no vemos en qué nosotros vamos a juntar a Pablo con los judíos, donde vemos que Pablo tiene conexión con Drusila, que era la mujer del rey Apsis de Emerson, y lo había abandonado y se casó con Antonio. Y vemos que Antonio era un familiar también de los mismos romanos e idumios. Y Pablo fue delante de ellos y presentó y le habló de lo que él creía y de lo que él pensaba y le dijo. Entonces, ¿cómo es que Pablo es judío fariseo, donde nosotros no vemos esto en ninguna literatura, ni siquiera en la literatura del Nuevo Testamento, que es de los discípulos de Jesús, donde vemos nosotros los fariseos de que mezclados con los romanos? No lo podemos ver, porque al contrario, cuando Jesús dijo, un poquito me veré y otro poquito no me veré, y dice que los fariseos dijeron, ¿y qué es lo que va a hacer este loco? Se va a ir a meterse entre los griegos, enseñarle a los griegos. O sea, los mismos fariseos en ese entonces sentían cierta discrepancia en la forma de vida del griego y del romano. Y Pablo aquí exalta al mundo romano y está metido entre los romanos como un grande y supuestamente era judío. Me gustaría, José, que usted me lea el capítulo de Juan Sí. 8:18-31. Juan 18:31. Sí, arresto de Jesús, 18:31. Sí, Juan 18:31. Ok, Jesús ante Pilato, el título. 31. Mírenlo aquí. Dele. Lo voy a sombrear en verde. Entonces, les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según su ley, o sea, según la ley judía. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Esto sí es verdad que es un boom. Si a los judíos no le estaba permitido dar muerte a nadie, porque la ley se le había quitado desde hace mucho tiempo, desde antes de Yehoshua, de Jesús. Incluso se habla de que desde los tiempos ya prácticamente de Esdras en adelante ya los judíos no tenían ya esa ley de decapitación. Entonces los mismos aquí, los mismos judíos en el Nuevo Testamento dicen que no le es permitido matar a nadie. Entonces, si a los judíos no le eran matar a nadie, ¿cómo era que Pablo mataba? ¿Como judío o como romano? ¿Sí o qué? Como dicen los colombianos. Eso es una verdadera chimba. Eso es una chimba. En realidad ya lo dice claro el texto, que al judío no se le permitía matar a nadie. Léame Hechos 21:37. José, por favor. Claro que sí, man. Hechos 21:37. 21. 37. Aquí está. Ese es el último, así el último título. Defensa de Pablo ante el pueblo. Los sombreros de amarillo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio
que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios. Entonces le dijo Pablo a ese carcelero romano: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, lo pueden dejar ahí también, gracias. La volví a repetir, esta cita, y la volví a leer para que ustedes mismos puedan ver con su palabra que el mismo Pablo tenía dentro de sí el control de hablar con un tribuno que es un giliarca de 1,000 hombres, y no obstante a eso pidió que se le permitiese hablar al pueblo. ¿Usted cree que un romano, un hombre que conozca judaísmo, en aquel entonces le iban a permitir que le hablara al pueblo en un concilio, en un tribunal, y tratar de convencerlo supuestamente del Dios de los judíos? ¿Se le iba a permitir a eso a un hombre sencillo, común y corriente? No, mis estimados, no se le iba eso a permitir a ninguna otra persona. Por eso quiero que lea Gálatas 3:28. Un ciudadano romano no podía hacerlo si era también judío, porque solamente si le rendía un servicio a Roma. Si era fariseo, no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Léalo, Gálatas 3:28. Aquí está. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mírelo aquí, usted ve, ya él dijo que el judío y el griego era lo mismo. Dice Pablo que ya no hay judío ni griego, que no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora mi pregunta: ¿por qué Pablo dice siempre que no hay judío ni griego, donde lo que más abundaba en ese entonces también eran los romanos, y Pablo lo que utiliza que no hay ni judío ni griegos? ¿Por qué no dice que no hay judío ni romano y ajunta a los romanos con los griegos? Porque realmente Pablo era un romano. Pablo no era judío, por más que las personas quieran defenderlo y hacer maniobra. Pablo no tiene procedencia, Pablo no procede del judaísmo, mis estimados. Lo hemos visto, lo hemos investigado, que el judío no podía asesinar. Pablo no aparece en el Tratado de Sotat 9, donde aparecen todos los discípulos de Gamaliel. Lo que él estaba enseñando no era judaísmo, no era judaísmo. Ahora léame Romanos capítulo 1, verso 16. Mire, él dijo que no hay judío ni griego, que todos son iguales. Ahora lea Romanos 1:16. Claro que sí, More. Míralo aquí. El título de esto dice: el poder del evangelio. Dice aquí: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y por qué ahora cuando él escribe a Roma dice que ahora la salvación era primero para el judío, donde en Gálatas él dijo que no había ni judío ni griego, que eran todos iguales? Ahora aquí eleva al judío primero que el griego, donde en Gálatas lo igualó a los dos, igualó al gentil, igualó a todo el mundo. Entonces realmente cuando vamos haciendo un análisis, nos vamos dando cuenta que Pablo frecuentemente se contradice, y frecuentemente Pablo nos presenta un asunto de que no tiene nada que ver con los verdaderos fariseos, porque un fariseo nunca iba a decir este tipo de frase, que no hay judío ni griego, donde realmente los griegos habían hecho de todo contra los judíos también, los romanos. ¿Qué judío fariseo podía decir que todos somos uno en el Mesías? Si eso ni en el judaísmo existe, de juntar a todos los gentiles en el Mesías. Si incluso vemos que el mismo en la literatura rabínica, el Mesías es exclusivamente para el pueblo judío, exclusivamente. Quien abre este campo abierto ahora de la igualdad entre judíos y gentiles y lo hace universal, helenizando totalmente todo, es Pablo, creando él en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, creando un avance a lo que hoy en día San Agustín de Hipona creó, el pecado original. Que el pecado original es lo que realmente enseña la Iglesia Católica, que un niño, todo ser humano, es pecador desde que nace. Y esa hipótesis está basada en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mientras que si un niño nacía judío y nacía bajo los rudimentos de la Torah, ¿cuál era su pecado? El no aceptar a Cristo. ¿Eso es judaísmo? ¿Era judaísmo eso, mis estimados? No, no era judaísmo. Vamos a continuar con la cita. Romanos capítulo 9, verso 3. Esto no es para atacar a nadie, solo yo pongo argumentos. Ustedes tratan de investigar y ver más adelante. Yo no estoy en debate ni atacando a nadie. Yo solamente estoy poniendo el punto de vista de las cosas, de las incongruencias que Pablo presentó dentro del judaísmo. Romanos 9, 3. 3, sí. Ok, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Usted ve, aquí se presenta otro problema. ¿Qué significa esto en el mundo judío? Que yo preferiría ser anatema o ser maldito y separarme de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué hombre es ese que prefiere ser maldito, aún así, separarse de Cristo, que él lo alababa tanto y lo quería tanto, por amor a sus hermanos los judíos? ¿Qué explica él aquí? ¿Qué es esto? O por su pariente. Y después en el verso 6 dice que no todo el que desciende de Israel es israelita. O sea, Israel es Jacob. Entonces explica que para usted ser israelita de verdad, ya era bajo una maniobra espiritual y no una simiente física, porque lógicamente él no lo era. Y entonces él intentó espiritualizar los términos de descendiente para él, de insinuar que él era un judío descendiente de Abraham espiritualmente, donde en realidad no lo era. Vimos que él era un idumio. Entonces podemos ver Colosenses capítulo 3, verso 11. Colosenses 3, 11. Esto solo es parte de su identidad. Estoy empezando que estamos. Léame Colosenses 3, 11. Claro que sí, mujer. Colosenses 3, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Usted ve, la mayoría que él mencionó aquí eran de los bárbaros, los germánicos, los anglos, los sajones, los anglosajones, los visigodos, los hunos, los estrogodos. Y él dice que todo eso realmente ya son uno, pero no menciona Roma en el paquete, mientras que Roma era contrario casi a todo este combo. Y él no menciona Roma y lo unifica a todos. Entonces realmente este tipo de mezcla que Pablo presenta, esta nomenclatura, es una nomenclatura totalmente helénica. No es de un judío fariseo. Un fariseo nunca pensó así. ¿Qué fariseo tenía este pensamiento de pensar así? De juntar todos, sean, oiga, los bárbaros. Pablo dice que ya no importan los bárbaros, que no importan los escitas, no importan nada de eso, dice el que importa. Los germánicos no importan en nada en ese entonces, donde estamos hablando de una gente que realmente no tenía nada que ver con la Torah. Y Pablo también dice que todos son uno en Jesús. Entonces, ¿cómo realmente nos podemos hacer el de la vista gorda y tratar de hacer maniobra hebraizando el Nuevo Testamento de las cartas de Pablo para darle a entender que Pablo era judío, donde lo hemos demostrado, empezando que tengo más de 70 citas todavía que van para el siguiente miércoles, que Pablo era un idumio y no un judío? ¿Cuántas citas hemos dado donde el mismo Pablo se identifica y no se podía hacer a la misma vez un nacido en Roma, vivir en Roma y ser romano? José, léame capítulo 16, verso 16
de Deuteronomio, por favor. Claro que sí, More. Mírenlo aquí. Fiestas anuales. Es el título de 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Hashem, tu Dios, en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de la semana, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Hashem con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Hashem tu Dios te hubiera dado. Usted ve, cada año todo varón judío tenía que presentarse en el lugar que Hashem escogiere. Y el lugar escogido fue Jerusalén. Ahora léame Gálatas capítulo 2, verso 1. Cada 3 veces al año, o sea, cada 3 veces en un año tenía que presentarse todo varón judío de manera obligatoria para observar esta misma Shalok Regalim, las 3 festividades judías obligatorias. Ahora léame Gálatas capítulo 2, verso 1, por favor. Sí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Y como un judío que nace en Jerusalén, donde todavía el judaísmo está en su fuerza, tiene 14 años fuera de Jerusalén. ¿Y cómo estaba celebrando la fiesta? El templo todavía estaba de pie. Los sacerdotes todavía estaban ahí. ¿A dónde estaba cogiendo Pablo? 14 años fuera de Jerusalén. ¿Para dónde cogió? Sin ir a Jerusalén 14, pero por Dios, un judío puro guardián de Torah, como dice él, que era el más celoso. Léame el libro de Gálatas. José, capítulo 1, Sí. verso 14. Gálatas 1, 14. Okay. Aquí está. Gálatas 1:14 dice, y en el judaísmo, el ministerio de Pablo, tiene como título, aquí es, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Usted ve, él dice que era más celoso que casi todo de su contemporáneo. Voy a mencionar 4 contemporáneos que fueron súper desarrollados según el Tratado de Sotá 9 en el Talmud, súper desarrollado de la tradición contemporánea de Pablo. Rabí Eliasar Ben Araj, Rabí Ishai, Rabí como el Moré, Jehonatán y Rabí Jehonatán Ben Alquinas, 2 Jehonatán, Rabí Johanán Ben Sakai. Y yo no veo a Pablo. Entonces, ¿cómo es que Pablo no dice que era uno de los más destacados y Pablo no aparece en la Mishnah? En el Tratado de Sotá no aparece. Empieza mencionando Rabanín de Gamaliel, Rabí Eliezer Ben Jacob, uno de los más destacados. Jonatán Ben Uziel, también un destacado. ¿Dónde está Pablo en este lugar? Babá Ben Butá. Y yo no veo a Pablo ni veo a un Shaul. Entonces, mis amados, realmente hay que abrir los ojos y analizar los argumentos sin una idea preconcebida. No podemos crearle una idea preconcebida. Y estamos terminando acá con esta última cita que pienso dar por hoy, que es Hechos 28 en el verso 16. Repita la cita, More, por favor. Hechos capítulo 28, verso 16. Excelente. Vamos a entrarle después al área de preguntas. Vayan preparando sus preguntas. Solo preguntas, no comentarios. Ok. Hechos 28:16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo cuidase o que lo custodiase. El hombre que viene de entre los judíos, ahora le alquilan casa, ahora le ponen un soldado para que lo cuide.
lo custodiase. Y no es tanto eso, léame el capítulo 28 ya para terminar. Por favor, mi hermano José, capítulo 28 de los Hechos. Sí. Capítulo 28 del verso 13 en adelante. Del verso 13 en adelante, ok. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedésemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Ay, ¿De dónde? ¿a dónde fueron? Oyendo de nosotros. A Roma. A Roma fueron. A Roma. ¿De dónde? Oyendo de nosotros, los hermanos que estaban allá, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ah, usted ve. Entonces, realmente, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cómo es que este hombre, conocido como un judío, lo asimilan en Roma, en una casa alquilada, donde esta casa alquilada le permitían supuestamente recibir personas que él le enseñaba, aparte de Jesús, le enseñaba que Jesús era el Mesías, por las escrituras? Entonces, realmente, mis amados, es cierto que Pablo era judío, o Pablo era idumio. Después de tantos documentos que hemos citado, usted lo analiza. No quiero convencer a nadie de que se abandone su religión. No he mencionado ningún tipo de religión, solamente he mencionado a Pablo porque es el tema, conociendo a Pablo, y es para que realmente ustedes conozcan desde la parte histórica. Le hablé desde la parte bíblica, le utilicé el griego en todo el sentido de la palabra, para que realmente ustedes mismos pudiesen ver a Pablo lo que él habló con su propia boca. De aquí empiezo a responder las preguntas. Dele la pregunta de una manera ordenada, por favor. Ese merece un aplauso, More. De verdad que sí. Mis aplausos, mi respeto. Creo que esta noche ha sido épica. Realmente, muchos quizás desconocían este tipo de información. Muchos leíamos a Pablo, pero no lo entendíamos. Y no lo entendíamos por todo ese riedo que él hace, que hasta engañaba a mucha gente en el sentido, en la lectura. Estoy hablando por mí. Pero ahora, con esta explicación, vemos que Pablo envolvió con sus palabras. Pero hoy podemos abrir un poco los ojos. Claro, al que analizó con coherencia lo enseñado. More, una pregunta que hizo, estamos aquí. Que hizo Aliberto en el chat hace a las 9:40, pero le dije, guarda esa pregunta ahí que me gustó. Vamos a hacérsela a More. Entonces, era cuando usted hablaba de que Pablo no era judío, usando romanos ahorita. Él dijo que si Pablo no era judío, ¿por qué estaba circuncidado al 8º día? No, porque eso es algo que no lo puede confirmar nadie, solamente él lo está diciendo. Eso lo dijo él, que fue circuncidado al 8º día. Incluso cometió un error gravísimo, que dijo ahí mismo, eso fue en Filipenses capítulo 3 del verso 4 en adelante, que era de la tribu de Benjamín, algo que en el tiempo del segundo templo ya la tribu de Benjamín había desaparecido, solamente quedaban judíos. Nadie menciona una tribu. Ustedes no se fían que en el Nuevo Testamento, aparte de hablar de las 12 tribus, nadie se identifica con una tribu. Bueno, solo Jesús, que lo conectan con David, pero nadie se identifica de que tú eres de la tribu de Rubén, nadie. Solamente, incluso al mismo Pedro le dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, pero nadie tiene una tribu. Y Pablo dice que de la tribu de Benjamín, donde no había tribu de Benjamín, ya la tribu se habían perdido. Eso está en toda la literatura judía. Ya no había tribu de Benjamín, ya toda la tribu, lo pueden confirmar con el Morey y Jonathan, toda la tribu eran ya una misma. Entonces eso lo dijo él, que estaba circuncidado al 8º día. Pero será cierto porque Pablo está escribiendo para una audiencia no judía. Incluso en ese mismo capítulo, si vemos el contexto real, en el capítulo 3, verso 2, Pablo le dice, guardaos de los perros y de los mutiladores del cuerpo. O sea, a los que circuncidaban, Pablo lo llamó perros y mutiladores del cuerpo. Y otra aportación es que Pablo en el concilio del 50
quería quitar la circuncisión y y que se aceptaran a los que se aceptaran a los gentiles sin cumplir las 7 leyes de Noé. Por eso se hizo el concilio del año 50, porque Pablo quería esas dos cosas y no se le permitió. Otra pregunta más, si hay, por favor hablen, que nuestro maestro Jonathan va a estar hablando unos minutos, unos aportes que él va a hacer. Pero quiero saber si hay más preguntas para que cuando el maestro Jonathan hable, no se le interrumpa, por favor. No, perdón, lo que quiero decir antes de eso es que se pueden hacer preguntas, pero no aportaciones, porque no se van a dar dos clases. ¿Entiende? Como esa fue la temática y la logística que utilizó Gabriel. Yo estoy muy de acuerdo con ella, por cierto. Se van a hacer preguntas, ¿entiende? Este es el momento, entonces, quieran hacer sus preguntas. No, porque es una serie. En el último día ya, uno de los últimos días, vamos a permitir que hagan refutación, pero primero estamos dando una introducción y no podemos, o sea, armar una tertulia para que la persona luego se vaya sin el entendimiento y se arme un debate, porque ustedes saben que Pablo es causa de debate a nivel mundial. Entonces, por eso lo permitimos así, no porque queremos solamente regir o nosotros hablar, sino porque es la mejor manera para que haya un orden. El último día podrán refutar todo y defender a Pablo el que quiera defenderlo. No tengo un problema, porque no es para obligar a nadie, ¿ok? Excelente, More. Julio García levantó la mano. Adelante con su pregunta, señor Julio. Encienda su micrófono. Shalom. Shalom, se escucha fuerte y claro. Adelante. Sí, aquí en la introducción del tema que leyó nuestro Roy, que él decía el texto que el Pablo era celoso de la ley, fariseo y guardador de la Torah. Y entonces él dice que todo esto le dio por basura por amor a Jesús. O sea, ¿cómo se podrá entender eso? Que él todo ese conocimiento de la Torah que él tuvo, él la diera como basura para presentar a Jesús como el Mesías. ¿Cómo se explica eso? Sí, lo segundo es que no tiene concordancia. Eso no concuerda con lo que la Torah enseña, ya que la Torah enseña que el Mesías lo que va a hacer es ampliar el conocimiento de la Torah. Según el libro de Isaías, en el capítulo 42, verso 4, dice que el Mesías enseñará la Torah a toda la costa, o el siervo, a toda la costa le va a enseñar la Torah y le ampliará el conocimiento. La Torah dice, haciendo alusión de una manera interpretativa al Mesías, que en el tiempo del Mesías toda la tierra estará llena de su gloria y nadie tendrá necesidad de que le digan helo aquí o míralo aquí. Entonces eso es totalmente una incongruencia, decir que para ganarle al Mesías hay que tener la Torah por basura, donde la Torah es más que cualquier Mesías, porque los Mesías fueron constituidos para hacer guardar la Torah, para enseñar Torah, no para que se tenga la Torah o para que se tenga el judaísmo como basura. Excelente. Danilo Cabrera con su pregunta. Adelante. Muchísimas gracias. Primero quiero decirle a Gabriel o hacerle una pregunta. Con respecto, por ejemplo, he escuchado la palabra moré varias veces. Y lo primero es preguntarle que quién es el rabino de Gabriel. ¿Quién? Mi rabino. Perdón, antes que nada, Danilo. Antes que nada, perdón, voy a hacer una pequeña intervención, disculpe. Antes que nada, ese tipo de preguntas se deberían hacer personales. ¿Entiendes? No de manera pública. ¿Entiendes? Sí, eso es para... Pero aunque él puede responderle a la pregunta, de todas formas. Adelante, Gabriel. Sí, ese tipo de preguntas serían buenos personales, pero yo tampoco tengo problema en contestarlas. Eso es bueno que cuestionen porque ellos tienen derecho a hacer todo tipo de preguntas. No estoy cuestionando, sino es para saber. No, cuando yo utilizo el lenguaje cuestionar, me refiero a preguntar, porque cuestionar es preguntar. Cuando usted está preguntando, yo digo, tiene derecho a preguntar. Mi rabino es el rabino Manny Viña, Rabino Emmanuel Manny Viñas Pedraza, del Centro de Judío Torat Emet, en Miami. No, lo conozco, correcto, lo conozco.
Ok. Puede proceder a la segunda pregunta. O sea, lo que quiero saber es, él, como rabino tuyo, te constituyó como Moré. Lo que pasa No, es, ya eso es diferente Danilo, porque eso, es otra Seguimos, pregunta. seguimos en lo Vamos mismo. fuera de, Ese Es tipo una de fuera de preguntas se pregunta del hacen. tema. Es una pregunta. Tranquilo, mis estimados, Sí, no pero sé, déjenlo que él pregunte, eso no sí, importa. pero tranquilo. que es mejor preguntas del tema porque esto se está grabando, se va a subir a un lugar donde otras personas lo van a ver. Es por Sí, eso. así es. O sea, ya esto Ok, es personal y esto lo van a ver más personas. O sea, Entonces, exacto. pero, Vamos a hacer pero, preguntas del tema. sí, pero si lo van a subir, si lo va a subir, mi pequeña orientación, si lo vas a subir y el rabino Viña podría escuchar esto, el rabino no se va a sentir bien. ¿Me está escuchando? Danilo, sí, pero Danilo, eso vamos a hablarlo luego, fuera de la O sea, grabación, por favor. lo que digo es que Gabriel tiene muy buenos argumentos, excelente, pero eso es cristianismo. Yo tengo hora y media escuchando, hablando de cristianismo. ¿Me doy a entender? Entiendo, Danilo, ok. Esa fue su pregunta. Seguimos con el siguiente para avanzar, por favor. Giovanni, adelante con tu pregunta. Sí. La pregunta mía es para el Morel. O sea, en el verso de Hechos 18, dice que Pablo se cortó el cabello porque hizo voto camino a Siria. Hay una televisión muy alta, Giovanni. Bájala, por favor. Bueno, no, déjame salir. Déjame salir. Bueno, en el capítulo 18 de los Hechos, 18, dice que Pablo se corta el cabello porque tenía un voto nazareo, creo que era. Entonces, creo que Roger no explique. Lo escucho, continúa Yoba. ¿Me oíste, José? Ajá, la pregunta es, sí, eso es algo real. La pregunta es, en el capítulo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, dice que Pablo hizo como un voto de Nazareo, que se corta el cabello camino hacia Isla. Yo quiero saber esto de cierto que haga ahí. Bueno, lo cierto es que él cortarse el cabello. Sí, ya entendí la pregunta ya. Que Pablo se cortó los cabellos en un voto. Bueno, en el capítulo 18, verso 18, el primer problema que tiene esto aquí es que eso estaba prohibido, porque nadie podía hacer un voto fuera de Jerusalén. Y él lo hizo en Cencrea. En Cencrea solamente había una diosa que se adoraba en un templo y era la diosa Estela Maris, Isis, y era la diosa que se le entregaba el pelo. Entonces esto es algo problemático porque en el mismo Cencrea Pablo se corta el pelo y justamente allí a la diosa Estela Maris, Isis, se le entregaba el pelo. Pero aparte de eso, en el tratado de Masejet del Talmud, Nasil, en el tratado de Masejet, Nasil 6, dice que está prohibido hacer un voto fuera de Israel. Y lo vemos también en el libro de Números, que estaba prohibido hacer voto fuera del lugar que Hachén escogiera. Entonces, ese voto que hizo Rachaúl o Pablo, como le llaman las personas, es totalmente prohibido por las escrituras. Eso lo constituye en que no conocía nada de judaísmo. O sea, eso lo constituye en una persona que no sabe judaísmo. Si él supiera judaísmo, no podía hacer ningún voto fuera de Jerusalén, porque si no, hoy en día estuviésemos haciendo votos, donde en realidad no hacemos votos porque no tenemos templo. Excelente. Adelante,
Johnny, con tu pregunta, adelante. Sí, muy buenas noches, agradeciendo por tan excelente aportación. Solamente tenía dos consultas en sí. Cuando estuvo hablando, no alcancé a apuntar cuál era el nombre verdadero de Pablo, ¿ya? Y la segunda, ¿será que Pablo usurpó la identidad de lo que era el rey Saúl cuando dijo que... y aquello? ¿Y qué otros personajes se conocen de que eran indumios de la nacionalidad de él? Muchas gracias por tan excelente aportación en esta noche, More Gabriel. Sí, gracias, mi estimado, gracias. Bueno, la primera pregunta, si me la puedes repetir, la primera, por favor, que no la escuché la segunda. ¿Cuál era el nombre de Pablo que no lo alcancé a apuntar cuando usted lo dijo? Ok, Saulo Bar Antitaper. Lo pueden después buscar por el mismo nombre, Saulo Bar Antitaper. Lo puede anotar, por favor, José, para que ellos lo vean. Saulo Bar Antitaper. Sí. Entonces, la siguiente pregunta, él pregunta que si habían algunos idumios que eran conocidos, sí, los herodianos, Antipas era también idumio, Manahem, de los idumios también, no Manahem el Galileo, sino el otro Manahem, era también idumio. Los herodianos casi todos eran idumios, eran todos de los idumios. Ellos eran idumios. Y sí, Pablo en realidad, él usurpó la identidad judía y no lo era. Él no era judío, él la usurpó, dado a lo que expliqué en el principio, que a la persecución contra la persona de él, porque yo siempre me pregunté si al final los judíos era que tenían a Pablo preso. Vamos a poner que a mí me tengan preso en Estados Unidos y me manden para República Dominicana, y ya yo en República Dominicana me metieron preso en Estados Unidos por una ley que realmente afectaba en una manera sencilla al país, y me mandan para República Dominicana. Si yo soy dominicano, él debe de soltarme, porque lo que yo hice allí no era tan grande, me deportaron y ya. Pero sin embargo a Pablo lo agarran y lo llevan preso para Roma por las acusaciones judías, y Pablo termina supuestamente preso en una casa alquilada. Esto no tiene sentido, y el sentido es lo que dice el libro de Flavio y de algunos más de la Humilia 2.7, que explican que fue por cuanto él adoró a los dioses de los judíos y se creyó judío. Entonces, cuando se dio cuenta, Caesar dijo que había que dejarlo preso, aunque no era digno de muerte por ser ciudadano romano, o por ser romano, pero no había que darle un pequeño castigo por adorar los dioses judíos, porque ellos tenían sus dioses y Pablo adoró al Dios de los judíos. Excelente. Creo que ya terminamos con lo que es la pregunta. Y le vamos Mira, a ver que Jonathan tiene la mano levantada. Sí, creo que es para su aporte. Si es una pregunta, maestro, usted hace su pregunta y continúa con el aporte que usted iba a dar al final. Tiene el micrófono para usted, maestro. Bien, a manera de ayudar sobre la pregunta que hizo Johnny sobre la usurpación de los idumeos sobre la identidad judía. Ellos tenían, empezando desde el más grande, desde los reinos herodianos, querían usurpar la identidad judía, porque como ellos eran unos reyes sobre Judea, unos reyes falsos, eran reyes falsos totalmente. Incluso, ¿saben lo que hizo Herodes el Grande para justificar su reinado en Jerusalén? Le voy a decir un dato que probablemente, si no lo saben, lo van a saber ahora. Un dato muy interesante. Él se casó con una mujer judía. O sea, como él no pudo casarse con ella de manera así, o sea, que ella lo aceptara como su marido, ¿sabe lo que hizo él? La mató y se casó con el cadáver de ella. Escuchen eso. Mató a la mujer judía y se casó con ella para que pudiera ser aceptado como un rey legítimo. Incluso es tan así que los guardias de Herodes eran griegos,
no tenía guardias judíos, porque él sabía que los guardias judíos lo querían asesinar. De aquí nosotros podemos ver que empezando desde el más grande Idumeo, como es el caso de Herodes, Herodes el Grande, luego vino Herodes Tetrarca y Herodes Antipas, Herodes Antipas y luego Herodes Tetrarca, todos ellos eran reyes falsos, eran reyes, ¿cómo que se dice esto? Cuando una gente ocupa un lugar que no le corresponde. Usurpador. Usurpadores, exactamente, esa es la palabra. ¿Entiende? Entonces, ese tipo de actividad, si así se puede llamar, a todos ellos les gustaba eso de usurpar la identidad judía para poder justificar su reinado. ¿Entiende la idea? Eso no era algo de este personaje que se ha abordado el día de hoy. No, no, no. Todos los idumeos actuaban así, la gran mayoría. Ahora, para finalizar, quiero constatar lo siguiente. No estamos obligando a nadie a que crea nada. Se le está brindando la información para que ustedes analicen. No le crean a Gabriel, no me crean a mí, no le crean a José, no le crean a nadie. Analicen y estudien ustedes. Analicen y estudien ustedes. Esto no es imposición, señores. No nos malentiendan. No tomen esto de manera personal. Esto no es personal. Esto es para que ustedes analicen. Simplemente analicen. Busquen. Comprueben. Estudien. ¿Entienden? Entonces, ya en vista de que todas las preguntas fueron realizadas, la clase se ha terminado por el día de hoy. Tanto José y Gabriel, que fueron básicamente los organizadores de esta clase, de estas clases, y también con nuestro apoyo, ya ustedes saben, mi hermano Vladi por ahí, shalom, shalom. Quiero recalcar que hay 2 clases más, no se llenen, o sea, lo que quiero decir que tomen las cosas suaves. Si usted tiene su creencia, pues no hay problema, adelante. Aquí simplemente le estamos brindando información, eso es todo. Y no le estamos cobrando dinero tampoco. No se le está cobrando dinero. Se está brindando la información gratuitamente. ¿Entienden? Es simplemente que ustedes van a analizar. Eso es todo. Incluso en la escuela, cuando usted estudia en las universidades, usted no cree nada. Muchas veces simplemente lo toma como una teoría. Y luego que uno la analiza, pues entonces uno la va digiriendo. El More Gabriel hizo un excelente trabajo el día de hoy, ha dado información, no está manipulando textos. Ustedes lo leyeron ahí. No se está manipulando a nadie. No se está manipulando textos. No hay indirectas. No hay sutileza en esto que se está hablando. Nada de eso. Simplemente se está brindando información. Ustedes estudianla, analícenla, digéranla. Si creen que no la pueden digerir, pues simplemente rechácenla. Bueno, yo no sé si José tiene algún otro anuncio. Yo he terminado mis palabras. Sí, el domingo tenemos clase de Jalajá, un curso pagado con una tarifa mínima. Puede ponerse de acuerdo conmigo con mi. El domingo es Hanukkah, José. Ay, sí, verdad. El domingo sí, es Hanukkah, verdad. ¿verdad? Sí, verdad. Es el último día de Hanukkah. Sí, verdad, el último día de Hanukkah. Bueno, el otro domingo va a ser la clase. El otro miércoles seguimos con el capítulo 2 de esta clase. Próximamente llegarán nuevos libros que el maestro estará vendiendo. Llegaron vinos nuevos para los que quieran degustarlos. Pueden ponerse en contacto con el maestro. Cualquier ofrenda también para el maestro, puede ponerse en contacto con él directamente. Y cualquier también ofrenda que le haya salido de darle al More Gabriel en estos días, también si quiere, se pone en contacto con nosotros para hacérsela llegar. Y nada, seguimos adelante. Voy a parar la clase.